Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy alegre de estar aquí con ustedes, aunque sea por este video, y traerle la palabra de Dios. El título de hoy que quiero compartir con ustedes es un título muy importante para nuestras vidas. Y el título es Vivir en línea con el Evangelio. Hay tres preguntas que quiero que nos preguntemos. ¿A cuántos de ustedes les gustan las películas? Y creo que muchos de ustedes alzarán la mano y dirán, a mí. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu película favorita? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el pensamiento de la película favorita tuya? Pongan eso en mente un poco, porque usted ve cada película, programa de televisión, artículos de noticias y así sucesivamente. Tiene una visión del mundo y lo que quiere el mundo enseñar. Es imposible no hacerlo. El escritor o director no puede de no escribir una película sin ver cómo él ve el mundo o lo que él o ella consideran importante. Si lo mismo ocurre en la forma en que interactuamos con los demás y las decisiones que tomamos, no podemos enseñar las cosas sobre nosotros y nuestra visión del mundo sin tomar en cuenta esas acciones de cómo vemos el mundo. Incluso a veces esas acciones no importan o se alinean con lo que realmente creemos. Esto es especialmente cierto cuando estamos en posiciones de liderazgo o influencia. Debo tener cuidado de la forma en que actúo o hablo para no dar una influencia negativa a la gente. Si enseño algo que no es bíblico, incluso por accidente, la gente puede creerlo y puede afectar su pensamiento de Dios y lo que significa ser cristiano por el resto de sus vidas. Es importante en la forma que enseñamos, en la forma que actuamos. Para aquellos que te conocen como un cristiano, están aprendiendo lo que eso significa solamente, escuchen bien, solamente a ver tus acciones. A veces puedes actuar de una manera que sea diferente al Evangelio y que no parezca un gran problema, pero otros pueden estar confundidos e incluso desviarse por tus acciones. Esto es algo que era cierto incluso para los apóstoles. Pedro era un líder muy conocido en la iglesia e incluso él fue víctima de este error y guió a otros en la dirección equivocada. Hasta que Pablo, el apóstol Pablo, lo llamó delante de todos por la forma en que Pedro actuó. Si pueden ir conmigo al libro de Galatas, capítulos 2, versículo 11 al 14, y oremos juntos estos versículos. Galatas 2, capítulo 2, versículo 11 al 14, y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba,
porque tenía miedo, escuchen bien, tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Oremos. Señor, esté con nosotros esta mañana, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que hable y no la mía, Señor. Y Señor, gracias por la oportunidad que nos da y me da a mí, Señor, para poder enseñar tu palabra, Señor. Oro por mi gente en Costa Rica, Señor, mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que ellos estén bien, Señor, que tú lo tengas protegido con tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, cuando lees los versículos del 1 al 10 del mismo capítulo, el apóstol Pablo ha descrito cómo fue a Jerusalén en defensa de la verdad de ¿qué? Del Evangelio. Dios lo llamó por revelación para ir allí y poner antes los influyentes el Evangelio que estaba proclamando a los gentiles. Pablo también se llevó a Tito. Interesante aquí, porque él siempre se llevaba a alguien. Se llevó a Tito con él. Un gentil no estaba circunciso, que se convirtió en cristiano y permaneció incircunciso. Eso quiere decir que no estaba circuncidado, ¿no, verdad? Pero Tito no se vio a ser circuncidado. Tito no se vio obligado a ser circuncidado. Si ve el versículo 2 al 3 que lo dice. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio, que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego quiere decir que era gentil, fue obligado a circuncisarse. Interesante. Si el evangelio que Pablo predicó y el evangelio que los apóstoles e influyentes en Jerusalén que estaban predicando era el mismo mensaje, sin embargo hubo un problema, y ese problema era que había falsos hermanos que secretamente se deslizaban tratando de traerlos de vuelta a la esclavitud, a la ley de Moisés, como lo ven en el versículo 4 del capítulo 2 de Galatas. Nadie se dio por un momento a este falso evangelio, creyentes maduros que eran firmes en la verdad del evangelio. Así que todo parecía estar bien, hermanos, excepto que no lo estaba. Hay otro problema que puede surgir y surgió en el primer siglo con respecto al evangelio. Una cosa es estar de acuerdo con el mensaje del evangelio, pero otra cosa es vivir de acuerdo con el mensaje del evangelio. Déjame repetir eso porque era importante. Una cosa es estar de acuerdo con el mensaje del evangelio, pero otra cosa es vivir de acuerdo con el mensaje del evangelio. ¿Conoces la verdad del evangelio?
Pero la pregunta es, ¿vivirás de acuerdo con el Evangelio? Si este es el problema con el que Pablo debe tratar a continuación, y viene de un lugar muy inesperado. Hablemos un poco de Pedro en Antioquía, que es el versículo 11 y 13. El apóstol Pablo habla de algo que sucedió para mostrar cómo ha defendido la verdad del Evangelio. Cuando Pedro llegó a Antioquía, Pablo tuvo que oponerse a él porque Pedro estaba condenado, óigame bien, estaba condenado, o mejor dicho, le eché en cara su comportamiento condenable. Ese es el versículo 11 usando la Nueva Versión Internacional. Esta es una situación interesante porque un apóstol tuvo que enfrentarse, o mejor dicho, confrontar a otro apóstol. Y la razón es porque uno de los apóstoles, en este caso, Pedro, de todas las personas, estaba equivocado. Interesante, interesante. Óigame bien. Pedro había estado en mal antes. Así que pensarán que había aprendido su lección. Denegó a Jesús 3 veces. Juan 18. Le quitó los ojos al Señor y comenzó a hundirse. Mateo 14, versículos 22 al 33. Le cortó la oreja del guardia antes de que Jesús fuera capturado. Juan 18, versículos 10 al 11. Cuando nos fijamos en los versículos que acabamos de leer en Gálatas anteriormente, no debería de tomarnos de sorpresa la idea de que los apóstoles no eran infalibles. Quiere decir, lo que significa la palabra infalibles, lo que significa es incapaz de cometer errores o estar equivocados. Pedro aparentemente está cometiendo un gran error, que Pablo se siente obligado a confrontarlo en lo que está haciendo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro que requería confrontación apostólica? Si usted lee el versículo 12 del mismo capítulo de Gálatas 2, usted verá que cómo debería haber sido. El versículo 12 revela que Pedro, escuchen bien, Pedro estaba comiendo con los gentiles. Él estaba comiendo con los gentiles. ¿Cómo debería haber sido? Detengámonos un momento y comprendamos el significado de esta parte del versículo. Si la imagen es que a Pedro no le importaban los tipos de alimentos que los gentiles están comiendo. Pedro está comiendo estos alimentos sucios o inmundo, por decir la palabra no sucio, inmundo, junto con los gentiles. Si estudias los tiempos antiguos acerca de la sociedad oriental, comer juntos era un símbolo poderoso de aceptación y compañerismo. Todavía tenemos cierta semejanza con esta idea, incluso en nuestra sociedad. Pero era aún más fuerte en ese entonces o tiempo. Por lo tanto, Pedro está haciendo lo correcto. Escúcheme bien. Pedro está haciendo lo correcto y viviendo su vida de acuerdo con la verdad del Evangelio. Pero no hay vuelta a la ley de Moisés para seguir ninguno
de sus mandamientos, reglamentos o ceremonias. Pero un problema surgió aquí. Cuando ciertos hombres vinieron de Santiago, el Santiago que habla aquí en estos versículos, al que se refiere es Santiago, el hermano de Jesús, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Su nombre se menciona en el versículo 9 del capítulo 2, y ahora aprendimos del versículo 9 que Santiago está de acuerdo con la verdad del Evangelio, junto con Pablo, Pedro y Juan. Si vemos esto también en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 13 al 21, donde Santiago en el concilio de Jerusalén declaró que los profetas están de acuerdo que los gentiles no están bajo la ley de Moisés y no deben ser molestados diciéndoles que guarden ninguna de esas costumbres. Si cuando tú lees la Biblia, tú tienes que leerla. Tú no puedes quedarte en un versículo y creer que ya. Tú tienes que seguir leyendo y ir lo que dice todo el capítulo y los otros capítulos de la Biblia. Si sabemos que Santiago no es el problema, pero ciertas personas vinieron de Santiago, Pablo nos ha dicho en el versículo 4 que los hermanos falsos se habían deslizado en secreto. Hay muchos hermanos, hay que tener cuidado porque hay muchos. Y parece que fueron algunos de estos los que vinieron de Santiago a Antioquía para causar problemas. Así que cuando estos hombres llegaron, Pedro se apartó y se separó de los cristianos gentiles. Ya no comió con ellos después de que llegaron, lo dice en el versículo 12. Desafortunadamente, no solo Pedro hizo esto, sino que el resto de los cristianos judíos también siguieron las acciones de Pedro. Tanto que incluso Bernabé fue arrastrado a eso, como lo dice el versículo 13. Usted se preguntaría, ¿pero por qué harían eso? ¿Por qué actuarían hipócritamente? Estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Bernabé. Ellos sabían la verdad del Evangelio. Hay muchos que saben la verdad del Evangelio, pero viven la vida que quieren vivir, que no es, que sus acciones no se reflejan lo que dice el Evangelio. Si no era que estuvieran mal informados. No solo se incluye a Pedro en aquellos que están de acuerdo con la verdad del Evangelio, sino que también recuerda que Pedro comió con Cornelio y su familia, que son gentiles después de recibir su visión del Señor. Si tú vas a Hechos, capítulo 10, versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Sí, Hechos 11:3 dice diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro fue criticado por los cristianos judíos, pero Pedro defendió sus acciones contra ellos, como lo vemos en el libro de Hechos capítulo 11, versículos 2 al 18. Entonces, ¿qué lo hizo caer en la hipocresía en este momento? Porque él sabía el Evangelio. Él sabía. Si el versículo 12 revela que Pedro temía
una palabra importante, temía la parte de la circuncisión. Es decir, temía a los cristianos judíos que afirman la necesidad de que los cristianos gentiles que guarden la ley de Moisés y sean circuncidados para ser salvos. El resto de los cristianos en Antioquía también cayeron en este miedo. Y parece que incluso Bernabé se derrumbó bajo el mismo miedo. Tenían miedo lo que estos cristianos van a decir de ellos. Están bajo de una presión y esa presión estaba comprometiendo la verdad del Evangelio. Y lo están haciendo porque tenían miedo. Sí, es importante considerar, hermanos y hermanas, que la presión que el mundo nos da nunca termina. Debemos aprender a lidiar con toda esta presión desde joven, porque incluso cuando somos adultos, la gente tratará de usar su aprobación para manipularnos, para hacer cosas que no van con la verdad del Evangelio. Nadie está por encima de caer en el error. Si Pedro, un apóstol que fue Jesús que lo cogió, él cayó en error, hay que tener mucho cuidado. Pero ten mucho cuidado con el miedo, con la presión del mundo. Proverbios 29-25 dice, uno de mis versículos más favoritos: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Un versículo bello para memorizar. Si desafortunadamente estas presiones todavía se aplican hoy en día, hay predicadores, líderes e iglesias que viven en este temor, pensando de lo que otras iglesias u otros predicadores podrían pensar o decir acerca de ellos. Si cuando se acercan ciertas personas que aparentemente son influyentes, de repente se compartan o enseñan de manera diferente. Si debemos reconocer que tenemos libertad en Cristo Jesús para nuestra adoración y no debemos ser obligados por los demás en la forma en que hacemos las cosas. Tenemos la tendencia a querer la conformidad y podemos percibir una falta de conformidad para señalar lo que es el pecado o algo más. Si un ejemplo es como hemos tenido que aprender ser la iglesia en nuestros hogares durante las órdenes del gobierno que es de estadía en casa por el coronavirus. Para muchos esto podría ser difícil o incluso extraño, pero reunión en los hogares para adorar y estudiar la palabra de Dios es bíblico. No es tradicional, pero es bastante bíblico. Lo que es interesante es que si les pregunta a los críticos, le dirían que era perfectamente bíblico tener iglesia en los hogares. Ellos entendieron lo que las escrituras decían, pero algunos no querían practicar la verdad de lo que sabían. Quieren la conformidad en su lugar. Hermanos y hermanas, debemos seguir únicamente lo que dice las escrituras, o más bien la palabra de Dios. El objetivo no es la conformidad. El objetivo no es
que todos los actos de adoración sean iguales para que todos realicemos 2 canciones, una oración, una canción, la Santa Cena, una canción, la colección, una canción, el sermón y luego una canción de invitación. El objetivo no es que todos tengan los mismos horarios de reunión. Conformarse el uno al otro no es el objetivo. Usted me preguntará, entonces, ¿cuál es el objetivo? Todo lo que debemos desear es conformidad con la palabra de Dios. Todo lo que debemos desear es conformidad con la palabra de Dios. Voy a mi tercer punto. Vivir en línea con el Evangelio. Capítulo 2 de Galatas, versículo 14, que ya lo leímos. ¿Cuál es nuestro último punto para hoy? Que vivir en línea con el Evangelio es exactamente el problema que Pablo identifica. La conducta de Pedro ya no andaba rectamente, o más bien, como me gusta en la Nueva Versión Internacional, en línea con la verdad del Evangelio. Si la vida cristiana es un proceso de realineación continua, ¿okay? Con las Escrituras como la norma que debemos llevar. Es nuestro deber de poner todo en nuestra vida en conformidad con las Escrituras. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro comportamiento debe ser alineado con la verdad del Evangelio. Pedro conocía la verdad del Evangelio, pero su acción no se ajustaba, o más bien no estaba alineada a esa verdad. Más bien cedió al temor de lo que estos otros cristianos judíos podrían hacer o decir. Pedro quería estar en conformidad con la parte de la circuncisión en lugar de vivir de conformidad con la verdad del Evangelio. Pedro no se dio de cuenta al creer en la verdad del Evangelio, Pedro no se dio de cuenta de que al creer en la verdad del Evangelio, pero no vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio, hacía que se negara el Evangelio. ¿Escucharon eso? Pedro no se dio de cuenta de que al creer en la verdad del Evangelio, pero no vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio, hacía que se negara el Evangelio. Incluso la imposición de las leyes alimentarias de la ley de Moisés tuvo la misma negación del Evangelio que si requiere que los cristianos gentiles fueran circuncidados. Si la ley de Moisés ha sido apartada y cumplida en Jesús, como Pablo y Pedro estuvieron de acuerdo, entonces volver a cualquier aspecto de la ley de Moisés, no importa cuán pequeño pareciera, fue una negación del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, Pablo dijo antes que todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué dijo Pablo esto delante de todos? ¿Por qué no hablar con Pedro a solas y sin que nadie lo mire para que no le pregunte qué está haciendo? Si la razón se revela en lo que había sucedido. Si las acciones de Pedro habían hecho que el resto de los cristianos judíos
también actuaran deshonestamente. Esto no significa que Pablo tuviera un ataque de ira en público contra Pedro, pero su pecado público ante los cristianos en Antioquía requería una confrontación pública ante estas mismas personas para que la verdad del Evangelio también se preservará ante ellos. Si la confrontación pública es necesaria para el pecado público, antes de que no estés de acuerdo con esta declaración de que la confrontación pública es necesaria para el pecado público, vamos a Primera de Mateo, capítulo 5, versículo 19 al 20. Primera de Mateo, capítulo 5, versículo 19 al 20. Dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos. Escuchen bien, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Delante de todos, para que los demás también teman. Jesús también enseñó esto en Mateo 18. Por el tiempo no lo vamos a leer. Que aquellos que se nieguen a arrepentirse del pecado deben ponerse ante la iglesia. Pablo enseñó a los corintios en 1 Corintios capítulo 5 que aquellos que estaban incurriendo en pecados impenitentes debían ser marcados y retirados de la iglesia. Puede ser incómodo, pero hay momentos en que debe de tomarse una posición pública contra el pecado cuando el pecado de esa persona está causando que la fe y el conocimiento de los demás tropiecen. Hermanos y hermanas, déjame terminar aquí y concluir este mensaje. Vivir para Cristo significa realineación continua de nuestra vida a su palabra. Podemos estar presionados para apartarnos de la verdad del Evangelio, para seguir las tradiciones. Podemos estar bajo presión para confrontarnos o conformarnos a la forma en que otras iglesias hacen las cosas. Pero no debemos ceder a las presiones de los demás simplemente en aras de ser, en áreas de ser incluidos. Pablo y los apóstoles podrían haber dicho: ¿cuál es el gran problema? Simplemente circuncidarse para que no haya más problemas. Pablo entendió que esto no funcionará. No podemos crear nuestras propias reglas y presionar a otros que las sigan igualmente. Por eso que hay tanta división en el mundo hoy. Porque el hombre ha creado tantas reglas diferentes, las iglesias han creado tantas reglas diferentes, que hay muchos que viven pensando y qué bien y qué mal. Sí, desafortunadamente muchos se hundirán en lugar de defender lo que enseñan las escrituras. Otra parte de nuestro realineamiento continuo es la necesidad de cambiar siempre nuestra vida al Evangelio. Ustedes saben un poco de mi historia. Yo era un hombre que usaba droga, bebía, pero cuando Dios me llamó y yo le abrí mi corazón y Él entró a mi corazón, fue una transformación en mi vida. Lo que me gustaba ya no me gusta. Él me quitó todo, Él me limpió por dentro, afuera. Fue una transformación que Dios hizo conmigo.
que Dios ha hecho con muchos que escuchan este mensaje. Todo en nuestra vida debe ser llevado bajo sumisión a Cristo. Eso significa un control constante de nuestro corazón, nuestras creencias y nuestras acciones. Si Pedro puede caer, cualquiera puede caer. Nunca somos tan fuertes para no poder caer. Evalúen sus corazones. ¿Es Jesús tu único deseo y el Evangelio a lo que someterás todas las cosas de tu vida? Si la presión será dada por la familia, amigos e incluso a veces cristianos, aparentes para hacer lo contrario. Dale todo a Jesús y vive de acuerdo con el Evangelio. Hermanos y hermanas, los quiero, los amo. Me hacen falta. Un abrazo, un beso para todos y que Dios me lo proteja siempre. Terminemos en oración, por favor. Señor, te pido, Señor, que te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, la escritura del Evangelio, Señor, para que nosotros vivamos nuestra vida de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo al mundo, Señor, que nos rodea. Señor, protégenos, Señor, sella nuestros ojos, sella nuestros oídos a oír o a ver cosas, Señor, que no debemos de ver o escuchar, Señor. Señor, límpianos, transfórmanos de dentro a afuera, Señor. Gracias, Señor, por todos los que escuchan este mensaje, Señor. Y que tú seas, Señor, primeramente en cada uno de nuestra vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga a todos.